En mis dos predicaciones anteriores del año 2025, he tenido mucha dificultad para poder iniciar el mensaje cuando estoy acá al frente, meramente por un tema físico. Espacio. Y a pesar de no haber ido a una escuela de teología o de predicadores, en mi pasado he asistido a campamentos o seminarios donde se preparaba para futuros predicadores. Y aprendí algunas cosas puntuales como la importancia de un buen inicio para poder captar la atención del oyente. Esto es súper clave para el desarrollo del mensaje y para que usted pueda entenderlo y se pueda lograr el objetivo que como predicador o expositor de la palabra tiene. Por ende, estoy segurísimo que ustedes han notado que en las dos predicaciones anteriores he tenido esa dificultad. Y la segunda cosa que aprendí fue, y de la cual sí he logrado cumplir el objetivo, es un tiempo aproximado, puntual, exacto, de 25 minutos, para poder, que se dice que es donde usted capta la atención del oyente, para que usted pueda retener, estar atento y poder sacar lo máximo que usted pueda a dicho mensaje. Es decir, una concentración de forma activa. Algo que pudiera parecer lógico, claro o obvio, lo escuché por primera vez en mi vida escuchando unas mini clases de nuestro hermano Christopher, su padre, Yael, donde el hermano daba un material para todos aquellos varones que deseen estar acá enfrente y él realizaba la siguiente pregunta: ¿por qué deseo predicar? El púlpito no es un lugar personal, porque el oyente no es tu público, sino Dios. Tome esto y lo hice mío, muy mío. Generó un impacto muy grande en mí, pero también me hizo comprender algunas otras cosas enfocadas en la audiencia como oyente. Porque todos tenemos una responsabilidad, tanto el expositor como el oyente. Así que todos como cristianos, amado hermano, tenemos responsabilidad como cristianos, valga la redundancia. Porque estoy seguro que Dios espera de nosotros que todos tomemos con seriedad, con la seriedad del caso, la enseñanza expuesta indistintamente el expositor. Así que cuando estemos en algún servicio de oración o recibamos una enseñanza, necesitamos hacer la nuestra, porque necesitamos crecer. Siendo otra de nuestras responsabilidades crecer como cristianos. Estoy seguro que todos sabemos y entendemos que cuando hablamos de un crecimiento, esto implica una etapa inicial. Hablamos de una progresión que siempre va con una tendencia a la alza. Porque no todos los inicios son progresivamente positivos. Es decir, puede existir una falla en el crecimiento de un recién nacido y se estanca aunque pasen los días. Neonato, recién nacido, lactante, niño, adulto joven, adulto mayor. Pero para que exista un crecimiento, debe haber un inicio. De eso estamos todos seguros. Entonces, siendo esta una buena analogía o una comparación sobre el inicio de nuestra vida como cristianos. Así que vaya conmigo, por favor, a algunos pocos años atrás. Y meramente recuerde cuándo y cómo fue que usted llegó a la iglesia de Cristo. Y lo segundo que deseo que recuerde de su pasado fue el momento en el cual usted fue a las aguas del bautismo. Porque yo espero que usted recuerde esa fecha, porque es una fecha especial. Así que podremos recopilar los sermones expuestos durante todo el mes de enero y todo inicia
como el origen de nuestra fe. ¿Y cuál es el origen de nuestra fe? Repito, recuerde usted cómo llegó a la iglesia de Cristo, recuerde usted cómo fue el momento donde usted fue a las aguas del bautismo. Eso implica una etapa y hoy estamos todos acá presentes, bautizados, y todo esto ha sido a través de un proceso que tuvo un inicio y que conlleva una etapa de crecimiento. Durante todo el mes de enero, el plan de los varones de esta congregación fue exponer o hablar sobre la fe. Iniciamos el primer domingo exponiendo o se expuso el tema sobre el origen de la fe. Dice las escrituras en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ende, la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:5, Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo solicité una tarea hoy de traer una visita. Minutos antes de pasar acá me di cuenta que no tenemos ninguna visita. Por ende, implica una mayor responsabilidad. Recuerden, yo estoy predicando sabiendo que mi oyente es Dios. Pero la responsabilidad, como toda la audiencia acá presente es hermana en Cristo, tenemos una responsabilidad en conjunto como iglesia. Entonces, dice que el origen de nuestra fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También nos dice que todos los acá presentes fuimos un día a las aguas del bautismo y confesamos que Jesús es el Señor. Y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y por ende somos salvos. Pero no queda ahí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Siempre la fe va a ir relacionada con lo que Jesucristo hizo, por amor. Repito, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Entonces, por amor fue que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para salvar a este mundo. Es decir, todos nosotros decidimos ir a las aguas del bautismo porque creímos eso. Lo segundo expuesto fue la necesidad de la fe. Decía nuestro hermano Chris, es pues, el expositor, nuestro hermano Chris, pero él decía a través de las escrituras en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Enfatizaba en esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, hoy, insisto, en la introducción, todos los oyentes de este mensaje estamos expuestos a una responsabilidad inminente. El origen, la necesidad, y vean esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cualquier cosa que nosotros en nuestro diario vivir, en el mismo edificio, en nuestro mismo trabajo como cristianos, si no tenemos fe, no le vamos a agradar a Dios. Decía o dice las escrituras también en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted recuerda, cuando usted iba a ser sumergido a las aguas del bautismo, la pregunta es, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Y todos, ¿qué respondimos? Sí, creo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Entonces, nuestra fe está ligada a comprender el origen de la fe, la necesidad de la fe y, por supuesto, un excelente mensaje hablando sobre la práctica de la fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces,
¿Qué opinan ustedes al exponer ese versículo que nuestro hermano Christopher, al hablar de Santiago, exponía sobre el capítulo 2, pero encontraba yo, revisando este capítulo 2 de Santiago, este texto que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si su atención la puede captar, y si su mente está acá, y si su escucha está activa, al igual que mi persona, tiene que detenerse a analizar ese versículo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y nuestro hermano Christopher se quedó ahí. Él habló sobre la práctica de la fe, entre otros versículos. El punto es que el origen, la necesidad, y explicó que por qué nosotros como cristianos, como iglesia, sin la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero ¿qué hay de hoy? El tema para hoy que se me pidió es el crecimiento en la fe. Entonces, pudiese terminar, porque en realidad, como cristianos, la base de nosotros tiene que ir indistintamente los años que tengamos como cristianos, más o menos, no importa. Podremos tener 20, 15, 8, un año, no importa. Nuestra fe tiene que ser a partir de hoy y tiene que cumplir estas características que se han mencionado para poder asegurarnos de que la iglesia en Cristo acá en Ciudad Quesada tiene fuerte su fundamento. Un fundamento no humano, un fundamento espiritual. Porque se nos ha dado durante todo el mes de enero una serie de herramientas para poder comprender el origen, la necesidad, la práctica, y ahora solamente quiero decir, como meter un gol fácil, pateando sin portero, es decir, el crecimiento en la fe. Tesalónica, amado hermano, busque en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Para estar un poco en contexto, Tesalónica era una de las ciudades de Macedonia, actualmente la parte norte de la Grecia moderna. Fue visitado por Pablo, Silas y Timoteo. Y la iglesia de Tesalónica surge a raíz de la llegada del evangelio al continente europeo alrededor del año 49 después de Cristo. Esto gracias al segundo viaje misionero de Pablo. Pablo predicaba que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hace mucho tiempo atrás, desde las escrituras judías, estableciendo, según los historiadores, la segunda iglesia en el continente europeo. Podemos describir a los cristianos de Tesalónica, según su primera epístola en el capítulo 1:3, como hermanos trabajadores, constantes en la obra, imitadores de Pablo y del Señor, basados en el versículo 6 del capítulo 1. Hermanos con un espíritu evangelístico, versículo 8. Asimismo sabemos que la fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida. Entonces, repito, del capítulo 1, la iglesia puede ser describida con 4 aspectos esenciales: trabajadores, constantes en la obra, imitadores de Pablo y el Señor, y hermanos con un gran espíritu evangelístico. 5, la fe. Dice la palabra de Dios, ahora sí, capítulo 1, versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Era un poco complejo únicamente quedarse en ese versículo, porque anteriormente les describía 4 características de esta iglesia. Y esas 4 características están desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que en síntesis dice las escrituras: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aclaro, era imposible quedarme en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Tenía que estudiar un poco el contexto y dirigirme hacia a la epístola número 1 de 1 Tesalonicenses para poder escribir las 4 o 5 características que les acabo de brindar. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 8. Entonces, si ustedes ven el texto que acabamos de leer, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿A cuántos les gustaría que esta característica estuviera también presente en la iglesia de Cristo en Ciudad Quesada? Es hermoso, hermanos, entender de que esto no solamente es una oración. Podemos ver que Pablo tenía como hábito en muchas de sus escrituras el siempre dar gracias a Dios por la hermandad. Vemos fácilmente que el crecimiento de la fe y amor de esos hermanos provocaba que Pablo diera las gracias a Dios por ello. Entonces nosotros debemos de tomar como ejemplo ese acto, pero también esa cualidad, esa característica y hacerla propia. Hay que entender de forma plena y completa, entendiendo que el origen, la necesidad, la práctica y el crecer en la fe son un modelo a seguir que las escrituras nos muestran con el propósito de que nuestra fe aumente más y más. Pero no solamente la fe, sino el amor para con todos nosotros. Porque si usted analiza el versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que, pregunta: ¿qué tanto aumenta nuestra fe? Hermano Mauricio, sin responder, analiza en su corazón. ¿Qué tanto ha aumentado su fe? Hermano Naín, ¿qué tanto ha aumentado su fe? Hermana Roxy, ¿cuánto ha aumentado su fe? Y yo, por supuesto, por responsable que soy de estar acá enfrente, voy de primero. ¿Qué tanto ha crecido mi fe desde el 6 de enero del 2008 que llegué a obedecer el evangelio? Me encantaría dar unos cuantos segundos para que usted responda en su corazón eso. ¿Qué tanto aumenta su fe? Si usted entiende el origen, la necesidad y lo que tiene que utilizarla para ponerla en práctica, y también que es imperativo que necesitamos crecer, quiere decir que yo desde el 6 de enero del 2008 yo tengo que tener una fe que en teoría debería ser creciente. Juzgue usted su respuesta, valore usted su respuesta. Pero indistintamente, hermanos, la respuesta para esa pregunta, el mensaje de hoy, por supuesto, que es un mensaje de amor. Es un cierre de mes donde nuestros hermanos han expuesto todo lo relacionado para que nuestra fe concluya con un mensaje donde tenemos como iglesia que comprometernos a amarnos más unos con otros
y que nuestra fe propia tiene que ir en aumento. Acompáñeme por favor a Primera de Juan capítulo 5. Solamente 2 textos les he pedido el favor de que me acompañen esta mañana. Meramente para mantener la concentración activa. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 en adelante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Preste mucha atención, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todos nosotros creímos que Jesús es el Cristo. Por ende, somos hijos de Dios. ¿Cierto? Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ojo, en rojo, verde, amarillo, celeste, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los presentes, amado hermano, todos nosotros hemos sido, morimos, nacimos cuando obedecimos el Evangelio. Entonces, toda la audiencia esta mañana, al ser mis hermanos en Cristo, tenemos ese mismo Evangelio, que deberíamos de tener esa misma fe. A partir de hoy, entendiendo, insisto, el origen, necesidad, la práctica y que necesitamos crecer, ya no va a haber excusa, no va a haber titubeo de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Hermanos, para mí es hermoso ver que las escrituras nos dicen: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesucristo murió por amor de cada uno de nosotros y del resto de la humanidad. Pero todos los presentes hemos aceptado el Evangelio. Así que como expositor, predico teniendo claro que mi audiencia principal es Dios. Y segundo, ustedes como oyente tienen la responsabilidad de atesorar el mensaje y de hacer lo suyo. Hermanos, ¿cómo deseamos que esta iglesia sea recordada? Tercer pregunta, no responda. ¿Cómo deseamos que seamos recordados como iglesia? A pesar de las tribulaciones, nuestra fe, cuando usted estudia el libro de Tesalonicenses, hermanos, usted se va a dar cuenta del propósito de ese libro. Pero a pesar de las tribulaciones que podamos tener como cristianos, nuestra fe debe ser constante, progresiva en Cristo Jesús. Debemos estar firmes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. Debemos anhelar ser recordados por ser constantes en la oración, de noche, de día, pidiendo por lo que os falta a nuestra fe. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Es hermoso este libro, pequeño. Y por último, de tarea, cada capítulo termina con un llamado, con un énfasis de que Cristo va a volver. No me correspondía hablar de Tesalonicenses, pero ahí les dejo ese tips. Todos los capítulos terminan insistiendo, recordando, porque ese libro tenía un propósito. Pablo lo escribió con un propósito. Pero para no salirme de ahí,
porque ya son 25 minutos. El punto es de que Cristo va a volver. Y va a volver por su iglesia. Y su iglesia tiene que tener claro la base, el origen de su fe, la necesidad, ponerla en práctica y por supuesto a partir de hoy entender que no podemos ser seres fijos, rígidos, seres no cambiantes. Necesitamos ser cristianos que si se caen se levanten, pero que sigan y que comprendan de que todos necesitamos poder ver que nuestra fe se basa en el amor de Jesucristo, en el amor que Dios como Padre entregara a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y que hoy nosotros pudiésemos ser salvos. Recordemos de que somos hijos de Dios y que por medio de vuestra fe hemos vencido al mundo, según 1 Juan capítulo 5. Que Dios los bendiga, hermanos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo